Hola, hola, ¿cómo les va? Buen día, buena mañana para ustedes. Estoy acostumbrado a decir buen mediodía, pero me tengo que ir adaptando. Estamos en la segunda mañana en el lenguaje de radio con este equipo con el que hacemos el pase cada día. Por supuesto, no soy Nicolantos, que es el reemplazo natural de Roberto Navarro. Tampoco soy Roberto Navarro. Digo, por si alguno de ustedes estaba tentado en pedir aumento. No, no soy Roberto Navarro. Ninguno de los dos fue excluido de la grilla del destape. Por el contrario, están tomando impulso para lo que viene. Sí. Te damos la bienvenida en ese contexto. Están tomando impulso para lo que viene. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien? Estoy muy tentado de arrancar con Cande. Me imagino que ya habrá desarrollado el tema durante la mañana, pero no sé si le quedó algo en el tintero para tratar de explicar este lío en clave económica. Tengo después algunos datos para aportar en clave política, pero en clave económica, ¿qué hay que esperar de la jornada financiera que ya está arrancando? Está arrancando esa jornada financiera. Siguen las turbulencias y sigue la volatilidad en el mercado financiero, pero ayer cerró un poco menos turbulento de cómo había arrancado la semana, ¿no? Sí hay algo que hay que leer en esta comunicación fallida que tuvo el gobierno el viernes con la comunicación de Bausili y de Caputo en esta eliminación de pases remunerados y en algo que parece una relación un poco, no quiero decir quebrada, pero sí... ya no con la confianza ciega que tenían en el primer semestre de parte de los mercados financieros y en ese sentido con mayor volatilidad en esto de las acciones, los bonos y lo más rimbombante que es el aumento de los dólares paralelos, de todos los dólares paralelos, no solo en el segmento blue, sino también en los financieros y con brechas arriba del 50%. Claro. Creo que ahí hay que ver justamente si logran restablecer esa relación tan amorosa que tiene Caputo con el sistema financiero o si efectivamente vamos a un semestre con más volatilidad. Ahí tengo un aporte para hacer. ¿Quién está metiendo ruido en ese vínculo amoroso entre Caputo y el sector financiero? Porque evidentemente hay un ruido que es intrínseco a resultados que no son los que se esperaba. El sector financiero, sobre todo los fondos de inversión, esperaban que Caputo obtuviese dólares para poder fugarlos, que es el expertise de Caputo. Al decirlo el propio Milei lo había descrito así, como un experto en fuga, se había fumado 4.000 millones de dólares, dijo Milei en su momento, y se había quedado corto con la cifra. Ahora, Caputo no consiguió los dólares. Y si Caputo no consigue dólares, su peso específico se reduce para sus sponsors, ¿no? Acá estamos hablando de un gabinete loteado con sponsors que tienen distintos intereses, muchas veces contradictorios. Y gana espacio, todavía no formal, pero está por ganar espacio formalmente, Federico Sturzenegger. Sí, recordemos que la apuesta de Caputo sigue siendo, y lo que vienen enfatizando, es esta apuesta del 2-2-2 y de aumentar la tasa de interés, en todo caso, para tratar de bajar esta turbulencia. Hay que ver si sale bien o si sale mal. Yo ayer escuchaba un argumento del mercado que me parecía que caracteriza bien el funcionamiento y la volatilidad del mercado financiero, en decir, bueno, ellos están tan casados con este esquema que la única manera de poder salir es de una decisión de un día para el otro en devaluar, y ahí entra Federico Sturzenegger. Ahí hay un tema. Caputo quiere, compañeros, cuando quieren me avisan, no pidan permiso, pero digo, Caputo quiere mantener una tasa de interés más competitiva, subir un poco la tasa de interés en línea con lo que suele pedir el Fondo Monetario. Sturzenegger quiere lo contrario. Hay un dato de estas horas que tiene que ver con la caída de la compra de maquinaria, de patentamiento de maquinaria agrícola en junio, que está en línea con lo que venimos observando del comportamiento del sector agropecuario durante todo este semestre, donde la liquidación, ayer también se conoció el dato de una caída real en liquidación, no por valores nominales, porque los valores nominales, si uno compara sequía contra presente, obviamente el presente es muy parecido al de la sequía, lo que cambia es el contexto. Una cosa es liquidar con sequía, otra cosa es liquidar con una cosecha que no es récord, pero fue una buena cosecha, una cosecha gruesa de este año. Entonces, en valores nominales hay prácticamente una paridad interanual. En valores reales, en términos reales, hay una caída de liquidación de exportaciones agropecuarias. Y esto empieza a tener correlato en los consumos agropecuarios, tanto en insumos como en maquinaria. Maquinaria agrícola, que es un gran dador de empleo industrial en la Argentina.
Creo que teníamos una placa para compartir de la evolución de la maquinaria agrícola en junio, si no me equivoco, pero queda si no hay el dato. Como Ahora, dato yo te agregaría relevante. eso, buen día. ¿Está mal si vemos un método, probablemente no virtuoso, lamentablemente, de un gobierno donde tiene funcionarios con un profundo desgaste, que están llamados a ese desgaste, el caso de Luis Caputo es evidente, y ponen a calentar a la luz pública al funcionario que lo sucede? Y lo pienso con el paralelismo con el caso de la Corte Suprema, donde lo tienen a Juan Carlos Maqueda todavía, hasta noviembre, sin haber cumplido los 75 años, y a su reemplazante calentando en el banco visiblemente. Digo esto porque... ¿Quién sería su reemplazante? ¿Hijo o...? No, Santiago... García Mansilla. García Mansilla. Ahora, lo que digo ahí es, eso que desde la óptica de Javier Milei puede sonar, puede lucir virtuoso, de siempre tener un recambio, en términos operativos puede ser muy dañino para quien está en funciones, en el caso de Luis Caputo, y para una corte de la cual, de cuya buena voluntad todavía depende este gobierno por otro. Pero una cosa, perdón, Sturzenegger ya está en funciones hace rato, lo que no tiene es firma. Pero el 21 de diciembre, cuando Milei anuncia al DNU que sigue vigente y que la Corte ayer resolvió 590 expedientes y no tocó el DNU, estaba Sturzenegger parado en la cadena nacional. En la cadena nacional hay funcionarios y él estaba ahí. Y de hecho es ya reconocido que lo escribió él, no lo escribió, lo compiló él, tanto el DNU como la ley base. O sea, Sturzenegger ya es parte del gobierno. Sí, pero no tiene manejo de política económica. Claro, en el campo económico lo que se decía era, viene Caputo... ¿Qué significa eso? No, y en la cotidiana, lo que estamos viendo todos los días, el tipo de cambio... La mesa de dinero. La mesa de dinero del En Banco la mesa de Central. dinero no, pero de política económica macro sí, si él interviene. Interviene en decisiones del presidente. Sí, pero no interviene en el día a día de la política En el día a día económica no, y esos son miles de millones de dólares de No, negocios ya sé. que define Caputo, no define Pero Sturzenegger. no es que no entró, no es un tipo que está fuera como, por ejemplo, Melconian. Bueno, pero ahí yo Melconian pero está aporto fuera. un dato político. Aporto un dato Perdón, político. Sturzenegger es parte del gobierno. Y Sí, sumemos que sí. no tiene firma. Digamos, Claro. No tiene que firma ni- legalmente no es responsable de nada de lo que está pasando. No tiene firma ni designación, por lo menos hasta la última vez que preguntamos, de ningún tipo. Por ende, y es muy buena la nota hoy de Franco Misraji, no sabemos qué negocios representa, porque no le informa a la Oficina Anticorrupción. Esta temporada, decís vos, ¿no? Esta temporada. Esta temporada. Sí. No, sí, Cada Sturzenegger temporada. siempre consigue, es como... Como Dallas, perdón la ¿Cómo se llama? Como Pero Abreu, que iba pasando de en equipo. Dallas iban cambiando los negocios, no había siempre un negocio petrolero. Pero digo, yo creo que por ahí, a Dinastía diferencia del caso de los jueces, Sturzenegger es activamente un integrante del gobierno, con otro rol. Lo que está medio en discusión es si pasa a estar a cargo de la mesa de dinero. Bueno, ahí está el punto, perdón, Cande, ahí Sí. te dejo. El dato político que a mí me comentaron ayer, como muy sugestivo, es que las dos figuras centrales de la jornada financiera de ayer fueron Orlando Ferreres, del estudio que lleva su nombre, que dijo tempranito lo del plan Bonex, Tremendo. el ruido que mete eso en la memoria emotiva del inversor argentino, del inversor y del ciudadano promedio. Plan Bonex, para quien no haya vivido los 90, fue el canje de plazo fijo por un bono. Tenías un plazo fijo, te dieron un bono a cobrar a los postres. Usó esa palabra, dijo que era un plan Bonex para los bancos. Ya había ruido desde el viernes sobre el destino de los plazos fijos porque al traspasar del Banco Central al Tesoro la deuda del Banco Central, había dudas de cómo se respaldaban los plazos fijos. Hay un mayor riesgo del Tesoro que en Exactamente, relación al Banco y Central. usó la palabra maldita Orlando Ferreres temprano. Fausto Espotorno es empleado de Ferreres. No es empleado, integra el estudio Ferreres. Digo, es empleado porque en la línea Jerárquicamente está por jerárquica debajo. está por abajo. No tiene su nombre en el estudio, digamos, Espotorno. Su gran nombre de villano. Pero es parte del Fausto consejo de Espotorno. No, asesores. y además Ahí está. tuvo la audacia de pasar a integrar el Consejo de Asesores. Ahí del voy, gobierno. ahí voy. Consejo de Asesores que integra a Fausto Espotorno, que integra a Rodrigo Marra, Bueno. que tiene un sitio que se llama Dólar Hoy, que si ustedes siguen la cotización a través de ese sitio van a ver que cotiza unos pesitos por encima de la cotización ¿Es de Marra mercado. Dólar Hoy? Sí. Sí, Claro, es el bien. medio de Marra. Espectacular. Ayer Entonces, estaba muy... ¿Por se lo qué veía muy el alegre, sitio Marra. de Marra cotiza? Es
es una pizarra, digamos, ¿no? Como se decía antiguamente en la... Sí, es una búsqueda muy frecuente, además, entrar en Google y poner dólar hoy. Bueno, él te cotiza el dólar blue un poquito más arriba que lo que te lo cotiza Clarín, La Nación, El Cronista, Ámbito, compañía. Que usan otra pizarra, no es que tienen su propia cotización. Ahí hay un dato. Marra conspirando. O por lo menos el sitio de Marra que conspira contra una corridita, ¿no? Y después la figura de Demián Reidel, que es el jefe de este consejo asesor. Marra se lleva muy mal con Karina. Dato político relevante. Te faltó Miguel Bogiano, creo. Bogiano, que es de ese consejo asesor el que se mantiene dentro de... El grupo linealmente chico a Milei. se junta a escuchar ópera con De Pablo y con Milei una vez por semana. Bogiano. O sea, Reidel, a quien le van a dar el premio Nobel de Economía con según Milei, Reidel es el jefe del consejo. Y Reidel hoy está la designación en boletín oficial de Reidel. Designación ad honorem a partir del 10 de junio, o sea, no sé por qué hacen retroactiva si es ad honorem, pero bueno, con rango y jerarquía de secretario de Estado. Reidel. Sí. Pero hoy está la designación ad honorem como jefe de gabinete de asesores del señor presidente. Anoten el dato, ahora lo seguimos, vamos a escucharlo a Spotorno. Vamos a escucharlo a Spotorno y a Francos, que también habló sobre el tema del dólar. Y la seguimos con Reidel, porque ojo que Reidel es Sturzenegger y es la figura que podría ser el reemplazo de Caputo. De hecho, está teniendo ya una designación formal hoy en el boletín oficial, después de una semana de ruido financiero. Lo escuchamos primero a Spotorno. El lunes los bancos cayeron. Las acciones de los bancos cayeron y hoy recuperaron. Entonces, eso es una clara señal de un mercado que dijo, no entendí qué pasó. Claro. Por si acaso vendo. Ah, no. El mercado no entiende qué nos queda a nosotros, que no entendemos qué falta. Bueno, no pero era lo de generados fiscales, decía Milei. estamos hablando de la medida del viernes. De la medida del viernes no se entendió muy bien a dónde quería llegar el gobierno en ese momento. Todavía el lunes había muchas preguntas por el domingo. Yo hablé con otros economistas, no, pero esto es así, no, es así, no. Si los especialistas no entendemos, es que hubo un problema de comunicación. El lunes las acciones de los bancos cayeron, mientras que subían las otras acciones, porque la de Pampa Energía, la de Siderar, todas subieron. Entonces, claramente el mercado no entendió, porque cuando vos ves hoy la medida más explicada, entendés que para los bancos no le cambia nada. Ahora, ¿por qué bajaron los bancos? ¿Y por qué no se entendió? Bueno, diría Walter Nelson, ahí lo vemos, escuchamos a Spotorno, raspa que te raspa, contra Caputo, a quien le adjudica no explicar bien medidas económicas, que es la función que tiene que tener un ministro de Economía, entre otras cosas. Yo creo que ya estamos listos para generar una máxima, que es cuando te dicen que el problema es de comunicación, te están mintiendo. Bueno, atención, porque ¿quién se tira arriba de la granada en defensa de Caputo? Adorni ayer temprano, que usa una frase que es desaconsejada para cualquier funcionario público de la Argentina, desmentir una devaluación. Ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Claro. No corresponde que un funcionario desmienta una devaluación porque todo el mundo asume que entonces va a ocurrir. Es que ya... Nunca digas no voy a devaluar, nunca digas no lo voy a echar. Claro. Es que ya si pasa un día sin que un funcionario de primera línea del gobierno no desmiente una devaluación, es que ya sentís que pasó algo raro. Pero Guillermo Francos da un pasito más y critica a los que critican a Caputo. Entre ellos, uno integrante del equipo de asesores de Milei, que es el señor Spotorno, a quien recién escuchábamos. Escuchen a Francos. La reacción de los mercados, ¿cómo la ha visto el gobierno? Como una reacción del mercado, capaz que sin mucha justificación. Pero bueno, digamos, todos tienen derecho a ir hacia adelante y después volver hacia atrás. ¿Pero promovido por la política, digo, para entender o no? No va a dar un paso atrás en nada de lo que está haciendo. Plan sólido y consistente para usted. Absolutamente. Bueno, ahí estaba, ni un paso atrás, como decía Cande. Lo dijo Adorni, ¿eh? Lo dijo también Adorni. Es importante volver a la figura de Reidel acá en esta trama, porque Reidel le habla al oído con mucha influencia al presidente Milei. Reidel es, en términos económicos, no un ortodoxo, un ultramontano. Es un hombre que, por ejemplo, tiene diálogo con aquello que a Milei le interesa mucho, que es el mundo de la inteligencia artificial, las tecnológicas, Elon Musk, compañía. Propone desarrollar ese negocio. Es el que le vende a Milei que la inteligencia artificial va a contribuir a la reforma del Estado. Es espectacular eso. Sí. Es un espejito de color que Milei compró, abrazó con mucho entusiasmo. Ojo, porque a Caputo le aparece en el horizonte la formalización de Sturzenegger,
que es cierto lo que decís, Ari, está en el gobierno, pero no está formalizado. Bueno, si se lo formaliza va a tener más poder, porque va a tener lapicera, va a tener lapicero, no solamente una lapicera, sino lapiceras de distintos colores, para poder operar en la función pública. Y tiene a un lugarteniente muy importante, que es Reidel. Reidel fue, para el que no lo tenga presente, el que trabajó con Sturzenegger en levantar el cepo. Es más, se vende a sí mismo como especialista en levantar cepos. Con y sin dinero, me imagino. Con y sin dinero, claro. Ahora, lo que es espectacular también... Perdón, es la demanda que escuchamos durante todo el día ayer, Hay que levantar el cepo. Y Reidel se presenta como el experto en eso. Esa es la... Y no quiero victimizarlo a Caputo. Esta, como siempre decimos, no es una de buenos y malos. No, es malo contra malo. Es malo contra malo. Es muy interesante cómo estamos contrastando escuderías dentro del gobierno. Permanentemente estamos viendo, bueno, la escuela Sturzenegger, escuela Caputo, etcétera, etcétera. Ahora, sea cual fuese de los dos, ninguno de los dos nos está diciendo de qué modo va a despegar la economía, incluso en el mejor escenario que está teniendo en la cabeza Javier Milei en este momento, que es saliendo de este trance de crisis financiera, de incertidumbre económica. Porque ponele que por algún arte, por alguna alquimia, se pueda salir de esta etapa, consiga algún dólar, consiga algún anuncio, consiga algún gesto de confianza como para minorar los efectos de esta crisis. Pero ninguno de los dos, Caputo ni Sturzenegger, tienen ninguna herramienta, nunca la han expresado, nunca la han mostrado, nunca han dicho que su propósito o su cartera incluye alguna de esas herramientas para decir cuál va a ser el inflador de la economía. Sturzenegger, acá Roberto lo ha definido como un fanático, pero también es un gestor de negocios, no es solamente un fanático, que viene de una tradición familiar de gestión de negocios desde el Estado. El padre trabajó en la Alianza también. Por ejemplo. Ahora, hay que mirar también a otra geografía de la ciudad de Buenos Aires, no solamente al microcentro o al centro porteño, sino a la zona de Palermo, porque hay que preguntarse siempre cada vez que hay movimientos políticos qué piensa la embajada. La embajada juega también en todas. Yo quiero saber. Bueno, ¿qué piensa la embajada, Laura Carpineta? Qué feo cuando dicen que piensa la embajada y todos me miran. Francos, ayer, recién cuando lo vimos... ¿Se comió rico? No me pongas en ese lugar. Lo que pasa en la embajada queda en la embajada. Si no se come rico en la embajada sería un disparate. Sí, bueno, para quien no saben, el periodismo es la patria sanguchera y cuando vas a una embajada, comes. Aparte venía ayer fue un día que en la embajada en general se reúnen muchas fuerzas vivas de la sociedad argentina. Entre ellos periodistas. Sí. ¿Cómo es cuando entras? No es muy amable, porque cuando uno... Cuando pasás el filtro número 14, además, ¿no? Esto es como todo en el sistema capitalista. Cuando uno tiene una invitación, las puertas se abren. El problema es cuando uno tiene una invitación. Yo, por ejemplo, yo no me... ¿Hay dress code? Porque siempre hay como un motivo de celebración. Hubo una época, por ejemplo, una fiesta que recuerdo que iban vestidos de cowboys. Sí, iban disfrazados durante el gobierno. La fiesta del 4 de julio, Patricia Bullrich y su marido. Es que la de hoy, la de ayer fue la del 4 de julio adelantada, ¿no? Sí, siempre se hace adelantado porque ellos tienen el feriado ese día, entonces no trabajan. Pero yo nunca me disfracé. O sea, ¿Pero ayer había disfraces? ¿Había fiesta de disfraces? No. Había gente, hay gente siempre muy montada. Demasiado montada. Para mi gusto, hay otros que venimos de trabajar. ¿Llevaste tupper? No, pero... No va a hacer quedar mal. Yo podría, es como el amigo. Por eso no te mando a ningún lado. La cartera es grande. No se queda mal. Bueno, claro, mirá, vete, llevalo de que debe haber rica comida. No tengo nada en la heladera, chicos, así que ese era desayuno. Te choreás un centro de mesa para poner en la mesita ratona de casa. A mí, siempre me llama uno que imaginaría, ¿no? Estamos en unas renovadas relaciones carnales. Nadie puede ya discutir ese concepto, con lo cual yo soy una persona un poco más joven que acá, la persona que tengo al lado, con lo cual no viví las relaciones. ¿Yo qué hice? Porque tiraste para esa agresión. Entonces no viví los 90, pero yo me imagino que los 90 debe haber sido, esas fiestas en la embajada estadounidense deben haber sido bastante... ¿Qué? No hablo de mi vida privada. No. Digamos, debía estar todo el mundo justamente en una relación carnal, muy explícito ¿vos también todo. fuiste a la embajada? Sí, claro. Y yo me imagino que en los 90 alguna vez debes haber pasado por ahí. Yo tampoco me imaginaba es un hecho periodístico. ¿Vos fuiste a la embajada? Momento, yo nunca fui a ningún festejo del 4 de julio ni a ningún ágape de ese estilo. Alguna vez fui por una cuestión periodística muy puntual y es un lugar a donde... Es un lugar ¿A la embajada de Estados Unidos también? A la embajada de Estados Unidos. ¿Vos fuiste a la embajada de Estados Unidos? Pero es un lugar laboral. Un evento para de... no, boludo.
soy el único que... No, chao. Pero es un lugar... Todos fueron a la Embajada de Pero Estados no el Unidos. festejo del 4 de julio. Pero Y fue la China está también. asumiendo que ingresar, claro, yo entré en la Embajada de Cuba, no sé Qué si eso feo. Fui a la equivale, rusa. equipara un Claro, poco. también estuve en la feo. embajada de Vietnam. También estuve en la Vietnam, exactamente. Son lugares de trabajo, Lijalal, son Sí. espacios donde No, uno... es un polo de poder. Perdón, Qué distinto, fuerte. es cierto, distinto Además es un es... lugar donde te vas a cruzar con gente que A mí no te me la dijeron que iba a estar cruzás sentado en una mesa con toda gente de la embajada. Ahora, Ari, ¿cómo gente de la una cosa embajada? es... Te das cuenta, te De pones- paz pero es se llama interesante. ahora esto. Y, De en paz. todo caso, que nos ¿Qué? expliquen por qué van a los festejos los jueces federales, Ah. los fiscales federales que generalmente acuden a este tipo de Sí. festejos, que participan, que se federales sacan y de las otras- fotos, y de otras- y de otros El fueros año también, pasado- el penal económico también. El año pasado, año electoral. Los sindicalistas, ¿por qué van? Sí, ¿Por qué acuden claro, jubilosos? Se sacan la foto, participan todos los años. Todos los años hay una comitiva de la CGT. Pero bueno, qué sé Pero yo. además No, hay, es un distintas, polo hay de distintas poder. actitudes. Hay gente que va a trabajar, hay gente que se va a sacar la foto con la bandera. Digo, Sí. situación. Escuchame, ¿a la Embajada de Cuba fueron? Por A la embajada de supuesto, Cuba nunca me invitaron. Por supuesto. Una Qué vez. feo, qué feo. Es más, ¿Vos es nunca un- fuiste a la es Embajada una- de Cuba? Sí, No, nunca abiertamente digo, Qué si alguien feo, me o quiere sea, invitar. todos fueron a la de Estados Unidos y la mitad no fue a la de Cuba, mirá. ¿Vos fuiste a la de Cuba? Sí, claro, la única que fuimos con Eso esa. quería decir. La Él lo única, quería decir, él lo quería la decir. única embajada que nos ¿A la invitaron. de China no fuiste? ¿A la de? ¿China no fuiste ahí en Parque Sarmiento? No he ido a la de Hermosa, China. ¿eh? No, solo fui a la de Cuba. Bueno, está bien. Si no tenés mundo, Lizardo, ¿qué querés que te diga? Bueno, acá Que estamos- lo más cerca que estamos del mundo son las embajadas. El resto queda más caro. Sí. Pará, Acá, no, pero pará. me interesa saber en este contexto qué se habla en un ámbito de poder, porque es un polo de poder en la embajada, sin duda, en Argentina, en América Latina particularmente. ¿Y qué se habla respecto a estos movimientos que hay en torno a la figura de Milei? Porque Milei genera muchas dudas Sí. en ámbitos financieros, en ámbitos económicos y en ámbitos políticos. Yo voy a decir dos cosas. Primero, este es el momento en que el embajador hace su discurso, que ahora voy a mencionar Estamos algo. viendo Pero en pantalla postales Postales de la de la celebración. celebración. Del 4 de julio que se hace. Mirá, había productos típicos en racimos, ahí atrás vemos, ¿no? Productos típicos. primera cosa que me llama la atención, uno cuando va a ver los medios hoy va a ver que había mucha presencia libertaria, lo cual es obvio. sí. Había mucha presencia libertaria. Pero me llamó mucho la atención a mí que no vi mucho de justamente de la presencia más vinculada a lo económico. De hecho, A ver, estaba Francos. estaba Francos, lo vi a Dorni Lanari, estaba Martín Menem, No, pero eso no estuvo no se Petri. sacan fotos, o sea, tienen la precaución de llamarlo a Haddad y decirle no me pongas la foto en las 70 fotos de Infobae. Las fotos. No, pero yo fui No, y por eso, digo, vos los ves. me llamó la atención que había mucha línea segunda, tercera, pero digamos, faltó un... Déjame decirte una cosa La parte de la respecto- tensión sí. económica ahí no la vi. Déjame decirte una cosa respecto a este dato que aporta. Estaba Pose, perdón, no estaba la canciller, muchas gracias, no estaba la canciller porque está de viaje, pero estaba Pose. El ex. El ex jefe de Qué gabinete fuerte eso. que supo ser el gran vínculo entre el gobierno estadounidense, la embajada Claro, estadounidense claro. y el gobierno. Se reunió 6 veces con el y se el lo jefe de veía la CIA. muy contento, Bueno, paseando y charlando. Eso de las 60 fotos Sí. funciona al revés, No lo vi, a compañero Santiago Caputo. Lijalade. No es que los funcionarios piden no estar o estar en las fotos. No, los empresarios, dije. Tampoco. La embajada decide, es un medio muy sensible a los intereses de la embajada. 80 son este año. 80 fotos. Amo esta Medio sección de Infobae. muy- Te agradezco mucho que lo hagan La porque... alfombra roja de Infobae. ¿Vos no no me hiciste, jodas. no Espectacular. hiciste BAT? No. No, nada de La de eso. las Bueno, fotos del yo estoy casamiento afuera de de Esmeralda todo. Mitre me las sigo Yo me fui acordando. de Sí, mochilero. claro. No, pero en la curaduría de fotos que se hace para, por ejemplo, un cumpleaños de 15, un bar o un BAT, Sí. Igual está la todo hace la familia. Igual La está curaduría todo de fotos que charlado. publica Infobae no la hace Infobae. Está todo charlado. Igual, y les quiero hacer un... Es un gesto de poder. Igual ¿Te hay algunos incluyo que o no te piden. incluyo? Hay algunos que piden. no Sí, sé. sí, hay que ver si le dan bola. Es verdad. Y un detalle muy interesante fue que se hizo un poquito de silencio, porque no había, a diferencia de otros años, yo por lo menos vi poca presencia peronista. Digo porque suele haber mucha presencia peronista. Sí, claro. Siempre. Sí, yo recuerdo haber visto Yo me lo crucé en la entrada fotos. Jalil, digo, hubo un par que vi, Sí, pero Jalil, poca. el gobernador que hoy Clarín llama colaboracionista. Exacto. Mm. Después de la reunión con Francos ayer. Sí. Pero hubo un detalle Estaba que a mí me Montoto. llamó...
suele estar. Acá Sí, está la foto. claro. Es un asiduo. No puedo mencionar a Mario Montoto. No tiene ¿Sigue oficina. sin poder mencionarse a Mario Montoto en los medios de comunicación? Sí, Ya lo ¿cómo que dijiste no? tres Acá, se lo mencioné tres veces. No, bueno, pues en general Mario Montoto no se lo puede... ¿A quién? A Mario Montoto no se lo puede mencionar en los medios. Hablando de eso, tengo novedades de los negocios que está haciendo del Ministerio de Defensa con Israel para compra Claro. de helicópteros. Presidente, Pará. para quien no lo conoce, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Mario Montoto. Y entre Otras cosas. entre otras cosas, venden armas. los israelíes. Claro, bueno, sí. Yo Bueno, no. pero un detalle. Cuando dio el discurso el embajador, en un momento se armó un poquito de silencio porque pese a esa poca presencia peronista, él menciona a 6 personas por nombre y apellido nada más. El embajador en su El discurso. embajador, claro, Epa. tengan que imaginarse que este es Eso es como posiblemente... un extra respecto a las fotos. O sea, Claro. los que están en las fotos pasan un primer umbral de interés. Tengan en cuenta que Ahora pos- que te mencione directamente el embajador Es segundo umbral. seguramente la última fiesta Sí. que pasa acá de 4 de julio, porque, y además yo sospecho que él tiene su sospecha de que en noviembre no va a festejar en la embajada en la noche electoral, con lo Sí. cual puede ser que sea ¿Podemos hubo algo adivinar? de fiesta de... ¿Podemos adivinar los ¿Lo nombró al hijo? No, Al hijo no lo nombró. ¿Tiene decía interés algo. la embajada en que ¿Estaba el el hijo ayer? no lo vi. podría haber estado? Pero Lorenzetti. quiero decir, hay mucha gente, muy poco, llegué tarde porque No. hay gente que trabaja acá, señores. Alguien tiene que trabajar. Alguien Pero tiene te que mandamos a trabajar, espiar. No, a espiar no, a hacer una cobertura. Claro. A hacer una cobertura Sí. periodística. Eh, Bueno, entonces, el hijo no. voy a decir... ¿Le interesa a la embajada que esté el hijo en la corte o no? Eh, Por lo que creería- yo veo en yo algunos cre- yo creería medios, que no le molesta. parecería que no. Algunos Yo cre- medios parecería Yo que creo no. que no va a ser una bandera, una línea roja en ningún Pero pará, caso. ¿la embajada maneja el 85% de la corte? Hay, Qué difícil cuando lo pones es en un términos de porcentaje porcentajes. complicado. sí, 85%, Sí, hay un gen- 15% que tiene que ver con el día cómo se levanta un ministro. por Tiene ejemplo, la corte. excelentes Se relaciones levanta- con, para mí, Sí. toda la jerarquía del Poder Judicial Claro. sin problemas. En No voy a Comodoro ponerle Pi, al números. juzgado de Bonadío se le llamaba la embajada con un doble sentido. Porque no regía el derecho argentino y por sus estrechas relaciones, Bonadío era un asiduo visitante de todas estas. Yo le he hablado con jueces y con fiscales esto. ¿De ir a la embajada? Claro. Yo les pregunto. Bonadío fue al encuentro de Miami donde se crea el lawfare. Ellos van mucho, de hecho... Hay mucho viaje de legisladores, exacto. jueces, Pero lo de los fiscales. jueces Pago es por interesante. fundaciones en general. Sí, Que son paraoficiales. Pero Sí, quedan claro. registrados. USAID, por ejemplo, uno de Lo de esos. los jueces es interesante, y creo que lo de los fiscales también, pero los jueces seguro. En la página de la corte te tiene que autorizar a viajar. Entonces lo suben tarde, pero en general lo suben y uno puede revisar los viajes de los jueces a congresos y zaraza, de esas cosas que hacen de soft power para tenerte cerca. Y está lleno, o sea, sistemáticamente viajan a Estados Unidos para ir por ahí. Soft power, sí, se llama así, te llevan, No, o sea, va a la embajada cubana, pero te tiras Pero el power. te habla en inglés. O te habla en sea, inglés. Bien. nada Dale. más lo digo. No, y Entonces- te hablo en inglés. Bueno, yo ¿Y le he tenés el preguntado- sellito de No, Estados ahora Unidos? banca el espejito, pero Ay, no me te vas traje- a comer algún raspón, No me te vas a comer. traje, no me traje el pin si no te lo regalaba. Con ese pinte ahora saben dónde estás. Te escuchan todo. Está en Más casa. vale que no me lo regales, ¿sabes qué? Bueno, pará, de los 6 6 nombres, 3 son nombres de este gobierno y 3 son nombres del gobierno anterior. ¿eh? Dale, A ver. vamos por eso que es más interesante. Vamos, empecemos de a poco. Nombró los 2 jefes de gabinete con los que lidió, en verdad, 3, perdón, a Pose, a Mansur y a Francos. O sea, le agradeció a los tres. Le agradeció a Mansur. los 3. Mansur, Pose, Nicolás Pose, Guillermo Francos. Mansur y Franco, que es el actual. Cancilleres, Santiago Cafiero. Mansur tiene muy buen vínculo con la Mansur. embajada de Estados Sí, Unidos. sí. Históricamente, de hecho, de la mano del comercio de limones, no, ¿Massa pues, no fue? de la ¿Eh? mano del comercio de No. limones aceitó un muy buen vínculo. El año pasado, cuando era la campaña, obviamente tampoco fue, Está pero... allá. Pará, ¿a Massa no lo nombró? Porque Massa No. fue ministro de jefe de gabinete entre Mansur No. y Pose, si no recuerdo Epa. mal. No, nombró cancilleres Santiago Cafiero y Diana Mondino. Y embajadores Argüello, que sí estaba presente, y Gerardo Huerta. Ajá. Ok. Bueno, Argüello, digamos que... Bueno, Paraguay ya hace 20 años que está en Estados Unidos. No, tuvo yo un, sospecho que tuvo un Santiago periodo Cafiero acá. tuvo no se esperaba que lo nombrara. ¿Argüello? No, a Cafiero. Ah. No, Cafiero no tuvo un buen vínculo, pero me llama la atención lo de Massa, ¿eh? Porque Dice- ahí hay una decisión adrede de Dice, excluirlo quiero de la lista". reconocer a algunos líderes que ayudaron a fortalecer nuestra relación en este tiempo.
¿Habrá sido pedido de Massa? Perdón, recordemos que, yo ya no me acuerdo en qué discurso del año pasado, él habló, inclusive creo que cuando Milei ya gana, él habló de su amigo, ¿no? Acá lo de su amigo Massa. Mira cómo lo encontré, te voy a... No, igual, a ver, si es una cuestión funcional, es lógico. Massa no fue jefe de gabinete. Fue ministro de Economía. Fue ministro de Economía. Es decir, si estaba mencionando la línea de jefe de gabinete, cumplió en términos diplomáticos con las menciones que tenía que hacer. Fue por los vínculos institucionales, jefe de gabinete, cancilleres. Yo no me acordaba que no había llegado sola. Y embajadores. Ok. Bueno, ahí hay un dato respecto a una persona que está de salida, ¿no? En la función, vos decías. Y también quiero decir algo, a mí me parece que, yo sé que uno no tiene dudas, justo que le decíamos, de estas relaciones carnales, pero sí hay una incomodidad con Milei. Porque si no, no había ninguna necesidad de mostrarse en esta actitud bipartidista, como dirían los estadounidenses, en una reunión que estaba plagado de libertarios por todos lados y que había muy poca presencia peronista. Digo, no le estaba hablando a la gente que tenía enfrente, ni mucho menos. Esto teniendo en cuenta que se está calentando la situación electoral en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, una de las grandes noticias en Estados Unidos es que en la agenda de Biden hay un almuerzo a puertas cerradas que no estaba previsto con la vicepresidenta. Entonces están todos analizando a ver si Biden se baja o no se baja. Entonces, en ese clima... creo que están previendo que quizás noviembre les sea un poco arisco y lo que puede venirse en las relaciones bilaterales, y quiso mantenerse equidistante, digamos. Che, acabo de ver a dos interesantes en las fotos de Infobae. Amo esta sección. Uno es Eduardo Elstein. Claro, bueno, sí. Bueno, pero lógicamente. lo ponen en la foto. Sí, Sí, me lo olvidé, perdón. Y no, estoy repasando acá. Y el otro que me resulta interesante es Pese, Miguel Ángel Pese, el único funcionario de Alberto que duró los 4 años en el mismo lugar, teniendo a cargo los dólares que se iban... Presidente del Banco Central. Presidente del Banco Central. ¿Qué hace Pese ahí? ¿Y por qué no? Y estaba también, se me fue el nombre ahora en este momento, la que fue ministra de Salud de Alberto. ¿Carla? Carla Bisotti. Mira. Sí. ¿De presencia sindical a quién notaste? Estuvo Gerardo Martínez, está en la foto de Sí, pero me parece que es el canciller de la CGT, me dijeron, ¿no? sí, me dijeron que se fueron temprano, pues yo cuando llegué 8:30 ya no estaban, Ya no estaban. ¿Qué va a hacer la CGT con ganancias, compañero Mariano Martín? Te diría que se está definiendo entre hoy y mañana. No hay mucho más ¿Cuál margen. es la duda? ¿Se hacen acción colectiva Claro. o si dejan libre a cada sindicato? Sí, la idea es o un juicio centralizado, como sucedió en el caso del DNU, que les trae buenos recuerdos a la mayoría de los dirigentes sindicales, porque de ese modo pudieron bloquear buena parte de la reforma laboral, que después termina metiendo el gobierno en la ley base, pero que contenía algunos aspectos muy lesivos para el poder financiero de los gremios, el caso que mencionabas vos de la cuota solidaria. Ahora, lo que están analizando también es que quizás sea una oportunidad para avanzar sobre una multiplicidad de juicios. Esta semana hay reuniones de lo que se denominan confederaciones intermedias, que no son estrictamente ni los sindicatos ni la CGT, pero sí son esas confederaciones que se agrupan por actividad, que a veces pasan de largo, pasan de soslayo, y para mí son claves, son determinantes, y han crecido muchísimo como estructura de poder interno en los últimos años. Me refiero a una que es más conocida hacia afuera, que es la Confederación de Trabajadores del Transporte, la CAT. Está la Confederación de Sindicatos de la Alimentación, la CASIA, de la industria de la alimentación, y hay un par de sellos que son, desde mi punto de vista, de una importancia decisiva, y lo vamos a empezar a notar mucho en estos próximos meses, que son la Confederación de Trabajadores de la Energía, la CATEDA, ahora voy a decir por qué, me parece que es clave. Y está también la Confederación de Sindicatos de la Industria, la CESIRA, a donde conviven gremios que claramente en su gran mayoría no van a tener inconveniente por el impuesto a las ganancias. Me refiero al caso de la UOM, que salvo los trabajadores del rubro siderúrgico es muy difícil que los trabajadores de una metalúrgica promedio, de un taller... $1,5 de neto. Terminen ganando esos valores para entrar en las primeras categorías de ganancias, pero sí los que tienen que ver con el complejo siderúrgico, los que tienen que ver con Asindar, con el grupo Techin, por supuesto.
y conviven con otros de, por ejemplo, los mecánicos de ESMATA, dentro de los que no van a pagar claramente, los textiles, los de la industria del calzado, pero conviven con los mecánicos de ESMATA que tienen, al menos en la rama relacionada con las terminales automotrices, salarios mucho mejores. Y de otros rubros de la industria a donde la mano de obra es muy bien remunerada. Todas esas confederaciones se están reuniendo entre ayer y el jueves, viernes, en líneas generales con un propósito, tratar de incidir en la CGT para que tome la determinación de una acción en representación de ese colectivo. Pero hay otros, yo hablaba con Héctor Recalde, alguien que no está hoy dentro de la asesoría formal de la CGT, pero sin lugar a dudas es una voz muy escuchada, alguien que fue presidente de la Cámara de Diputados durante muchos años, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, asesor senior de la CGT, que dice, a mí me parece que es el momento de una multiplicidad de acciones, de una catarata de juicios. Ahora, ¿cuál es el inconveniente, por lo que me decían ahí, de esa catarata? Que las termine absorbiendo, porque es lo que suele suceder cuando las razones y las motivaciones de un juicio son concordantes, terminan siendo absorbidas por el primer juez o la primera jueza que toma la comprensión de ese tema y por el primer fuero, que termina siendo un fuero de atracción. Que puede ser el contencioso administrativo, sí, no el laboral. Ahí está la duda. Bueno, en realidad depende, eso es más legal que el primero. O sea, si el tema es laboral o el tema es contencioso. Bueno, ahí está no está claro para los abogados si va a prosperar la idea deseable para la CGT y para los gremios que recaiga en el foro del trabajo, laboral, obvio, donde obviamente tienen... Eso lo dirime la Corte eventualmente, ¿no? No, me parece que van a hacer presentaciones en los tribunales superiores. Pero cuando tengan que dirimirlo... No, pero el tema acá es el amparo. No es tanto. Acá el tema es quién otorga o no un amparo, porque el amparo es el para que no empiece a regir. Que acá el que tiene la medida. Primero que no empiece a regir y después quién toma la cuestión de fondo. Sí, ahora, finalmente al final lo va a terminar decidiendo la Corte, pero eso puede pasar 2 años. Pero más allá de todo esto bueno, que pero se la Corte defina, cuando quiere se apura. 2 años o 1000 años. O sea, la Corte. Sí, no tiene plazos. Claro, pero ¿qué pasa? Mientras nosotros podemos discutirlo y la propia CGT discute puertas adentro sobre esta estrategia, nadie está exento de que aparezca un amparista precoz, si se quiere, que vaya y haga su presentación. Hay muchos gremios que ya han manifestado. Están los sindicatos petroleros que están con un nivel de confrontación y de una idea, incluso muchos de ellos, a ver, hay casos que son paradigmáticos. Está el Loma Ávila de Chubut, que es diputado del PRO. Es diputado de Juntos por el Cambio y, sin embargo, bueno, está avisando que van a paralizar las actividades. Y está el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que también es un hombre asignado a Juntos por el Cambio y que, sin embargo, está muy preocupado por este tema. Ahora, está la posibilidad de una acción de parte de los petroleros, cualquiera de los gremios podría hacerla. Está la posibilidad de una presentación de parte de la Asociación Bancaria de Sergio Palazzo, que también tiene una afectación inmediata con esto. Están los aceiteros de Daniel Jofra, que también están. Yo ayer hablé con un dirigente sindical de uno de los sindicatos que va a hacer acción si la CGT no acciona, porque buena parte de sus trabajadores estarían incluidos en ganancias, si no ahora, a corto plazo. Habrá que ver cómo se actualiza a partir de septiembre, si la fórmula de actualización es eficiente o no, habrá que verlo. Pero el 60-70% de su gremio podría estar involucrado en ganancias a corto plazo, porque tiene un salario inicial muy alto. Y muy alto para lo que son los estándares de salariales en Argentina, ¿no? No es que son potentados. Sí, a ver, con una canasta básica que ya se acerca al $1.000.000 de pesos, claro, ya no. Hablar de $1,5 millones de pesos, claro, estás ahí entre la pobreza y pagar ganancias. Este dirigente lo que me decía es, más allá de que no tiene un buen vínculo con la CGT, yo preferiría que la CGT haga la acción colectiva, porque la experiencia de la cuota sindical muestra que cuando la CGT actúa en conjunto y en representación del conjunto es muy efectiva. Si se dispersa la acción judicial, que entiendo que es una de las estrategias que está ahora en discusión. Sí, lo que plantea Héctor Recalde. Lo que plantea Recalde, pero no sé si toda la familia Recalde opina lo mismo. Puede ser que no.
Pero son todos abogados laborales. Pero siempre está el pater familiae. Claro. Que parece que hay otro Recalde que opina de otra manera. Puede ser como fuera de Rioja, que él no tiene nada que ver con el estudio Recalde. No, pero digo, me parece que hay otro Recalde que opina de otra manera respecto a la eficacia que puede llegar a tener una acción, o a distintas acciones o una catarata de acciones. Y también puede ir un ciudadano, puede ir alguien. Claro, pero eso es mucho más difícil, ¿eh? Porque vos tenés que contactar a un abogado, tenés que hacer una demanda. Es una pavada. No es una pavada, no. La gran mayoría de la gente está preocupado por el día a día. Si alguien hoy está cobrando 2 palos en validación de lo que dice Ari, hasta no podés descartar, porque la experiencia argentina lo indica, que alguien que quiera que prospere el impuesto a las ganancias mande a una persona a hacer una presentación en un fuero afín, donde hay muchas posibilidades que caiga en un juez amigo, para que esa demanda no prospere. Que lo hemos visto en un montón de casos. Una demanda individual a favor de la ley. No, es que ni más ni menos para que mí son cosas distintas. O sea, una cosa es ir contra la ley de bases porque es regresiva en términos de derechos. Y vos lo sabés mejor que yo, no puede haber regresividad en términos de derechos laborales, siempre tiene que ser progresividad. Entonces ahí vas contra la ley. Después puede haber cualquier persona que vaya en su caso particular y diga, yo no quiero que me cobren impuesto a las ganancias. Como ayer la Corte resolvió el caso de un tipo que no quería usar cinturón de seguridad. Esto es real. Ahí se metió la discusión entre libertarios y libertades, ¿no? ¿Cómo? En el fallo ese se metió la Corte sí, en la discusión entre libertarios y libertades. Es otro tema, pero digo, acá puede pasar varias cosas. Una raspadita igual ahí. Por eso es interesante, creo yo, que vaya la CGT a plantearse en nombre de todos los trabajadores. La CGT o la CTA. En general los gremios de la CTA no pagan ganancias, entonces se le va a complicar. No, porque ahí la Corte... También tenés otro tema que es... vos para presentarte ante cualquier tribunal vos tenés que demostrar una afectación inmediata. Exacto, iba a decir eso. La CGT, por su estructuración, por el modo de estructuración del modelo sindical argentino, no tiene una prevalencia respecto de los sindicatos en algunos aspectos. Es decir, tiene solo una representación a título institucional, pero no tiene una decisión. Es decir, la CGT no puede decirle a un sindicato cómo actuar. El modo de representación sindical en la Argentina es radial a la inversa, es decir, la representación de la CGT emana de la delegación que le da cada uno de los sindicatos. Entonces, ahí probablemente haya también otro de los ejes que están analizando en estas horas los abogados, y que, insisto, todavía no tiene una definición. Y objetivamente, Mariano, hay sindicatos que están de acuerdo con partes de la reforma laboral, porque de hecho son los primeros que salieron a intentar aplicarla. Comercio, por ejemplo. Pero no pagan ganancias. De hecho no pagan ganancias. No, pero por eso... Los fondos de cese están al caer, el de comercio, el de gastronómicos. El modelo WOCRA, digamos. El modelo WOCRA de modificar la indemnización tarifada como penalización y como elemento para disuadir al empleador de echar a un trabajador, modificarla por este fondo de cese que sea directamente La duda acá es cómo le va a impactar esto también al gobierno en su relación con los trabajadores. Todo este combo que es la reforma o la flexibilización laboral, que impacta en algún aspecto sobre el ingreso por el lado de ganancias, pero a un sector minoritario de trabajadores y a la gran mayoría en materia de derechos. Bueno, te voy a agregar un dato sobre eso que me parece que va a ser importantísimo esta semana y está muy bien porque me lo hiciste acordar y te lo agradezco. También hay una razón de tipo política y operativa para la demora en la definición de la CGT sobre cuál va a ser el curso de acción legal. Sí. La CGT lo que está aguardando y lo que está encarando a esta hora, sí, efectivamente, es la negociación por la reglamentación de la ley bases. Claro. Y la reglamentación eventualmente de la restitución del impuesto a las ganancias. Claro. ¿Desde qué punto de vista? Hoy Julio Cordero está llamando, Julio Cordero es el secretario de Trabajo, el hombre de Techín dentro del gobierno, está llamando a la mesa chica de la CGT para decir, muchachos, vengan, siéntense que vamos a ver de qué modo hacemos esta reglamentación para que a ustedes no les complique la vida y para que nosotros podamos mostrar un triunfo político. El hecho de que esté esta negociación en marcha hace que los propios dirigentes sindicales, en lugar de abrazarse rápidamente, en lugar de lanzarse a tribunales a hacer una presentación, estén orejeando, hablando mal y pronto, qué más pueden sacar o qué pueden obtener en ese ida y vuelta el impacto de la reglamentación de la reforma laboral para recién después ir sobre un escenario más concreto de cuál va a ser la afectación que va a generar la reforma laboral, avanzar en un eventual litigio. Me preguntaba por el... Una cosita, o sea, ¿tienen expectativa que el gobierno todavía les ofrezca
algo. No, por supuesto, pero ¿por qué? Porque hay muchos elementos de la reforma laboral que son lesivos o son potencialmente dañinos para la solidez del sistema sindical argentino y que al gobierno le resultan inocuos. El tema de los bloqueos a las empresas, que probablemente luzca como una victoria política para el público del gobierno y demás, no le representa un cambio en la ecuación económica a ningún gobierno. Digamos, estoy poniendo el ejemplo más burdo que se me ocurre en este momento. Pero hay un montón de ítems que no representan daño. Sí, en su relación con los empresarios. Hay determinadas cosas que están incluidas en la flexibilización laboral, que restringe el derecho a la protesta, que tiene que está directamente relacionado con la relación del gobierno con los empresarios, sobre todo los empresarios pymes. Claro, pero ahí es donde empieza a regir la relación de costo-beneficio. Es decir, cuánto vamos a ceder de más en esta reglamentación. La reglamentación, al fin y al cabo, es la clave en este aspecto, como en muchos otros. Yo me acordaba, pensemos que la obligatoriedad para las empresas de establecer una guardería para sus trabajadores, tardó, creo que fueron 48 años en reglamentarse. Se reglamentó hace 1 año y medio, más o menos. Es decir, lo que puede estar en la letra de la ley puede ser letra muerta en la medida en que no se reglamenta. Por eso digo que es clave esta negociación. Ahora, me preguntaba, y la miro a Cande otra vez, porque vamos a volver a abordar la jornada financiera y, por lo tanto, la economía, que tiene impacto en la economía de bolsillo, porque si se mueve el tipo de cambio. Me escribe una alta fuente muy cercana a la embajada. Que se acaba de levantar. Muy cercana a la embajada, una alta fuente muy cercana a la embajada. La embajada de Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Es como el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Es el colegio, nadie se pregunta. No, porque cuando hablo de la embajada estoy hablando de la embajada de Cuba. Entonces, hablen entre ustedes. Los que fueran de la embajada de Estados Unidos hablen entre ustedes. Aclaro por la duda. ¿Vos entraste a Estados Unidos alguna vez? Sí. ¿Y fuiste a Disney World? No fui a Disney. ¿No sos normal de clase media? ¿Comiste alguna vez en McDonald's, Ari? ¿Y cómo sacaste la visa? ¿Entraste a la embajada de Estados Unidos? Y me gusta el whisky. No, claro, al consulado. No, porque soy español, la saqué por internet. ¿Qué nacional y popular? ¿Qué nacional y popular? Mis papás estaban exiliados allá. ¿Validaste una monarquía? ¿Querés que te llore en vivo? En el mismo paso validaste el imperio y la monarquía. El imperio y la monarquía, todo. Antes de caer en la música de Trapito para escuchar la historia de Ari. Me gusta mucho el whisky yankee también. ¿Qué es lo que me dice el bourbon? ¿Qué es lo que me dice esta fuente muy cercana a la embajada? Que Milei está cayendo fuerte en las encuestas en junio. Que Franco recibió 2 encuestas con caídas de imagen entre 6 y 8 puntos respecto a principios de junio. Es decir, que en muy poco tiempo, en un mes calendario, tuvo una caída de casi 2 dígitos, 6 y 8 puntos en ambas encuestas. Acá me preguntan si será por eso que no va a las Olimpiadas. Yo creo que no va a las Olimpiadas porque en este momento abrazarse con Macron debe ser el peor negocio político de la historia. Yo te sumo... Sobre todo porque él está jugando un partido para alguien que se opone a Macron, ¿no? Yo te sumo a esa pregunta otra, porque ayer el clima en la embajada estadounidense obviamente era de mucha algarabía, mucha alegría, parecía que acá no pasaba nada, pero cuando uno hablaba de repente con personas que trabajan en empresas muy vinculadas a Estados Unidos, pero que dependen del consumo interno, había mucha preocupación y una frase que me dijeron es: creemos que el segundo semestre va a ser peor que el primero. Y todavía tenemos, o sea, cayó mucho el consumo, todavía tenemos algo de margen de ganancia, pero la cosa se va a poner más negra cuando ese margen de ganancia, que cada vez es más chico, desaparezca. Bueno, hablemos, mira, me has justo el pie, sí. ¿Cómo, digamos, frente a eso, la caída de la imagen, un segundo semestre que lo ven complicado? Sí. Digo, y un primer semestre que terminó con las variables de la economía real, la del empleo, la del ingreso, la del poder adquisitivo, la de la distribución del ingreso, que terminó muy mal y que eso efectivamente en algún momento impacta en las encuestas, porque si vos consecuentemente tenés peores condiciones de vida y tu promesa electoral, que era la dolarización, la competencia de monedas, esa idea que vos ibas a ganar en dólares, se pospone en la siguiente fase constantemente, es una estafa electoral también. Bueno, esto empieza a preocupar incluso a algunos portavoces no oficiales del gobierno, oficiosos. Ayer manifestó su preocupación por la evolución de la economía Rossi.
el comunicador que está a la noche en La Nación Más. Hombre muy cercano a la política cordobesa, pero que durante este tiempo también se mostró muy cerca de las políticas de gobierno, sigue cerca de las políticas de gobierno, pero fue muy crítico y en el tape 16 lo podemos ver, por ejemplo, el tema del cepo y las consecuencias del cepo sobre la economía real y demás. En el tape 16, ahí lo vemos. No, en el tape 16, esta es la placa que... Esa es la recaudación. Por eso, la recaudación el ruido que se ha generado tiene más que ver, porque lo están tanteando el gobierno a ver si lo apuran o no lo apuran. Lo apuran con la salida del cepo. ¿Qué piensan en el gobierno, Nacho? Bueno, hoy el ministro Caputo trató de dar una explicación de lo que había ocurrido según lo que él estaba viendo a los ministros. Varios ministros, aunque no lo decían en la reunión, estaban preocupados y querían tener alguna herramienta para después cuando tuvieran que salir a contestar preguntas en los medios. Ahí Caputo dijo, el orden macroeconómico a mediano y largo plazo manda, es decir, esto se va a acomodar, les dijo, les pidió calma a los ministros, bueno, y les di una explicación técnica de lo que él estaba viendo, algo de lo que dijo un poco Eduardo, que transmitían a algunos sectores financieros, alguna cuestión. Según Ortelli, que es otro comunicador muy cercano a sectores del gobierno, porque ahora empieza a seccionarse también, ¿no? El gobierno con distintas vocerías. A mediano plazo esto calma, claro, a mediano plazo estamos todos muertos. Puede ser también como una profecía. Largo plazo, una reedición amigo. De Keynes hiciste, claro, más ansiosa, más ansiosa. Yo digo, los datos económicos de cada día, todos marcan una tendencia negativa. Es decir, la panza de la B, en la perspectiva de Milei de una B corta... Se sigue estirando. Se sigue estirando, Cande. Sí, y hay otros datos que son importantes que tienen que ver con la recaudación, porque parte de la primera fase era justamente eliminar el déficit fiscal. Y ellos entienden que esa fase 1 se terminó y que ya consiguieron ese equilibrio fiscal. Cuando uno ve la recaudación de junio, no solo preocupa en términos de que cayó 14,3% en términos reales, sino que ya es el primer mes con los derechos de exportación en número negativo. Y con la barrita esa que destaca abajo, esa barrita que destaca es el impuesto país. Es la promesa que tiene Milei y Caputo de reducción de la alícuota del impuesto país que ellos subieron en diciembre y que es la promesa en esa fase 3, que ahora no se sabe si va a ser en agosto, en septiembre, cuándo van a avanzar en... bajar la alícuota del impuesto país, que también marca justamente una regulación cambiaria, porque si vos querés levantar el cepo, bueno, te quedás sin esa caja que aporta. Es la barrita que compensa todas las demás caídas en relación a ese déficit fiscal. Entonces no es solo un problema en términos teóricos, económicos, sino que es un problema muy concreto de caja, donde esta idea de que llega Sturzenegger y levanta todas las regulaciones de una, genera problemas también para todo el esfuerzo que se hizo hasta acá. Todo el esfuerzo me refiero no del gobierno, sino principalmente de los jubilados, de la obra pública, de los subsidios energéticos y esos ajustes fiscales que estamos viendo en el primer semestre. Bueno, la caída de la recaudación está directamente relacionada con la caída del consumo, naturalmente, y con la caída del empleo, porque hay un aporte muy significativo, un aporte de seguridad social, que uno lo vincula naturalmente con el sistema de seguridad social, con las jubilaciones, pero las jubilaciones se nutren de los aportes que hacen los trabajadores activos y también con dinero que proviene de otros impuestos, IVA, que también aportan a la caja jubilatoria, a la caja nacional, digamos, ¿no? al sistema. La caída de la recaudación impacta en ingresos, o puede impactar en ingresos, y ahí está pendiente una discusión que me parece que ayer se reactivó en el Congreso, y atención porque eso vuelve a poner en escena a Victoria Villarroel. Victoria Villarroel venía pisando el tratamiento de la media sanción de la reforma jubilatoria, algo que el gobierno rechaza, ¿no? De una nueva ley de actualización y movilidad jubilatoria. Propio de degenerados fiscales. Así fue calificado por Milei. Victoria Villarroel ayer dio el visto bueno para que se avance. Ayer Victoria Villarroel tuvo un día de desmarque a la manera de... se me ocurren 10 jugadores que algunos creo que incluso están en este plano astral. Pero a la manera de Messi, para conectar con los más jóvenes. A la manera de Messi. Ayer tuvo muchas escenas de desmarque Villarroel respecto a Milei. Incluso compartiendo acto con Milei. Porque compartieron un acto...
De policías. De policías a la mañana. Después tuvo su propio acto Villarruel a la noche, toda una provocación, porque fue un acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo, por una jornada que fue distinguida de esa manera por el atentado al comedor de la Policía Federal. Acción que la historiografía villarruelista y de su grupo, Nicolás Márquez, todo ese grupo de autodenominado Memoria Completa, le adjudica a Rodolfo Walsh. Entiendo que el propio Walsh en algún momento, sin jactancia ni pruebas, pero en algún momento habría reconocido haber formado parte de ese operativo, cosa que no está probado, insisto. Es una adjudicación que le hacen estas figuras, que lo que buscan es reflotar la teoría de los demonios. Básicamente. ¿No? La idea de que hay víctimas del terrorismo de Estado y víctimas del terrorismo a secas que debieran estar en la misma condición. De hecho, fue lo que hizo Villarruel ayer. Ayer, al final del día, hizo ese pedido público, que los terroristas, que las víctimas del terrorismo de los 70 fuesen consideradas como víctimas del terrorismo de Estado. Ahora, en un intento de reflotar la teoría de los demonios, que en algún punto puede tener correlato institucional. Pero además me parece interesante analizar el fin de la búsqueda de esta equiparación. Ya nosotros tenemos todos incorporado la noción de la teoría de los dos demonios, pero ¿para qué? Para que los crímenes presuntamente adjudicados a las organizaciones terroristas se consideren de lesa humanidad y por lo tanto no excarcelables, o para que todos los crímenes de alguna manera pasen por un tamiz de reconciliación, de nueva etapa y queden a salvo quienes hoy están cumpliendo penas no excarcelables, puedan finalmente salir a la calle. Si uno se toma un protector gástrico y lee los libros de Nicolás Márquez y Villarruel, recomiendo primero tomarse un protector gástrico. Lo que se expone ahí es la teoría de la acción y reacción. Es una teoría que se usó en muchas otras ocasiones para justificar terrorismo de Estado. Sí, hubo una acción terrorista que provocó una reacción. La guerra sucia, la lógica de la guerra sucia. Una guerra sucia porque el Estado tenía que operar en un ámbito, en una cancha que no había dispuesto el Estado, que había sido dispuesta por otro. Entonces justifica el Estado su propio accionar criminal en función de la represión a otro accionar criminal. Bueno, sí, lo que no dicen es que los delitos que cometían ciudadanos comunes podían ser juzgados por la justicia común. Exactamente. Que ellos eligieron no hacerlo. Exactamente. Y eligieron no hacerlo utilizando la represión clandestina. Todos los que ellos llaman muertos por la represión tienen nombre, tienen apellido, tienen tumba y tienen autores. Todos los 30.000 detenidos desaparecidos, los bebés que seguimos buscando y todo eso, no tienen autor, no tenemos tumba, no sabemos dónde estar y siguen con los pactos de silencio y además se ejercieron desde el Estado de forma clandestina. Ahora, esta reivindicación... Esa es la eterna diferencia y es lo que Villarruel no dice. De hecho, muchos de los casos que están en los libros ya fueron juzgados, ya pasaron por la justicia, ya fueron condenados. Es todo un gran verso que para mí lo más importante, y de hecho lo publicamos en el Destape, es que Villarroel, detrás de eso, lo que tiene es una enorme relación con los estudios de abogados de las grandes empresas, que son las mismas que en dictadura hicieron negocios y que en democracia hicieron negocios y que ahora quieren seguir haciendo negocios. De hecho, el hijo de Martínez de Oz, por ejemplo, tiene el principal estudio de abogados en materia energética. Debe estar muy feliz con la sanción. Junto al hijo de Grondona, ¿no? No, antes tenía. Ah, ¿ya no? Tenían un estudio el hijo de Grondona y el hijo de Martínez de Oz. Y Jorge Pérez Salati. Jorge Pérez Salati es el que le firma los balances a la ONG trucha que tiene Villarroel. Es uno de los tipos pesados dentro del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y tenían ese estudio grande. De Grondona, Mariano Grondona. El hijo de Grondona tenía un estudio con el hijo de Martínez de Oz. Hablamos hace un ratito de Pablo Rossi, que era el sidecar de Grondona. Era una suerte de minion. Sí, no, Grondona está ahí siempre. Hay una gran biografía que escribió Martín Sivak de Grondona. No sé si vive Grondona. ¿Vive Grondona? Sí. No lo sé. Pero bueno, Martínez de Dos Hijos se armó un estudio de abogados especializado en energía. ¿Quiénes son los que van a hacer más negocios con la ley Bases? Los estudios de abogados
especializados en energía. ¿Por qué Villarroel? Si quieren podemos ir viendo en escena el acto de anoche, porque es muy impresionante en su ornamentación, el acto que armó Villarroel anoche, después de haber quedado desplazada prácticamente del acto del mediodía. De hecho, la escena que se vio... Te iba a decir eso. Vos decís el desmarque de Victoria Villarroel, que me parece tener un correlato en el desmarque del gobierno o de Javier Milei respecto de Victoria Villarroel, con la difusión de una foto espectacular. Bueno, si quieren, hacemos la secuencia. Primera imagen del día es esta foto que refería Mariano Martín recién. Si ven, este es un acto policial del mediodía en el que están el presidente Javier Milei, Patricia Burri, ministra de Seguridad, Karina Milei, Carlos Rucauf. ¿Vivo? Vivo. Sí. Está ahí, Carlos Rucauf. Es columnista de La Nación Más y de TN. ¿Por qué está invitado a un acto de camaradería? Nadie dio ninguna explicación concreta. Y allá en la punta, a la derecha, a la izquierda de la pantalla, sombra. A su derecha, señor. Mirando para... Entrando a las apuradas, llega Victoria Villarroel. Una imagen fantasmal parece, ¿no? Porque además está el espacio vacío. Sí, esta es la foto que difundió Presidencia. Mal dado. Con Adorni cerrando el cuadro. Adorni, exactamente, cerrando el cuadro. Y Victoria Villarroel llegando a las apuradas. Dos hipótesis respecto a esta entrada poco decorosa. Ya no triunfal, sino poco decorosa de la vicepresidenta. Primero, que le avisaron tarde, que no estaba enterada de este acto y que al enterarse fue, sin invitación. ¿Y la otra es que se enteró que había un acto de policía sin quiso ir? No, la otra es que efectivamente le dijeron mal la hora, que es una maldad que en política se suele hacer mucho. Muchas veces en política se dice mal la hora a alguien. Ay, no, me estás jodiendo que te llegó mal el WhatsApp. Tuvimos que arrancar sin vos. Es el famoso, ¿nos cagaron entre ellos solos? Sí. Bueno, eso pasa mucho en política, se da mal la hora. Porque bueno, viste, gente viene muy apurada en otros horarios. Podemos hipotetizar, podemos teorizar un montón sobre el origen de este arribo tardío. Lo que es incontrastable es que, pudiendo optar por cualquier foto que seguramente se sacó después. 5 minutos más tarde está la foto completa. Se eligió desde Presidencia difundir una foto que deja, no solo en falsa escuadra, ridiculiza claramente hay una tercera información, ya no hipótesis, que tiene que ver con este otro acto que mencionábamos recién, reivindicador del terrorismo de Estado, que protagoniza Villarroel. Esto ocurrió ayer por la tardecita-noche. Podemos verla y escucharla un segundo. Será ejemplo realmente para el mundo. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Bueno, esto es en dependencia de la Policía Federal. Villarroel ya es protagonista de este acto. Están todos los jefes de la Policía Federal en este acto, donde ella es protagonista. ¿Y cuál es la información? Y no está Bullrich. Exactamente. No está Bullrich, que es la jefa operativa de la Policía Federal. No es un secreto que Milei en campaña le había prometido a Villarroel el manejo de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. No le dio ninguna de las dos cosas, en un acto de prudencia, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si vos le das a la vicepresidenta, el vicepresidente naturalmente está para conspirar contra el presidente. Es el arquero que espera que el titular se lesione para poder tener su oportunidad. No tiene ninguna otra chance sino de entrar a la cancha. Si vos le das el manejo de la policía, el manejo de las fuerzas de seguridad, el manejo de las Fuerzas Armadas a alguien que te va a conspirar, es de una imprudencia extraordinaria. O sea, ni Milei, que no es un tipo muy dado a la minucia de la política, de la estrategia política, alguien que se lo explicó así lo entendió rápido, digamos. No le vas a dar la llave de un blindado a alguien que te va a conspirar. Lo que no implica que Villarroel no lo esté haciendo. Y la demostración de esta reunión de ayer con jefes de la Policía Federal preocupa a Bullrich en primera instancia, porque es la jefa operativa de una fuerza que tiene sus terminales divididas. Y que además esto para una fuerza que es vertical es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Y una Bullrich que tiene otro frente abierto enorme, digo, está... Y en paralelo Villarroel está haciendo este vínculo con las policías, con las fuerzas de seguridad, y está operando para fortalecer la posición de un jefe del ejército muy cercano a ella, muy cercana a su papá, que es el jefe del ejército,
que tiene pretensiones de ser el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y que no responde a Petri, que responde a Villarroel. De hecho, Villarroel tiene la firma y no está impulsando el ascenso de 4 jefes militares. Después de la purga de 20 jefes militares, hay 4 jefes militares a los que Villarroel no le está dando acuerdo, no está propiciando el acuerdo, porque esos jefes militares conspirarían contra la fortaleza de este jefe militar que responde a Villarroel. Son movimientos que, y vos lo sabés muy bien, Lau, si uno mira la historia reciente de América Latina, a cualquier presidente le erizarían los pelitos de la nuca. Porque estamos hablando de una vicepresidenta que opera con Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que se está armando. No porque no lo tuviese antes, pero se está armando cada vez más sólida y públicamente ese dispositivo que se muestra como una figura de recambio. Presentó el fin de semana la JB, y que además que es la Juventud de Villarroel. Está actuando... La JB. Sí. Está actuando a la espera, ¿no? Está viendo cómo se lo debilita Milei por distintos frentes. Y tiene un socio financiero. Muy importante. Entonces, para mí, yo lo que veo es una vicepresidenta que está mirando cómo lo que va pasando en distintos frentes y mientras tanto va armando el plan B. Y un expresidente también, ¿no? Además. Cierro con esto. ¿Qué tienen que hacer el 8 de julio a las 11 de la noche? ¿Van a ir para la Embajada de Estados Unidos ustedes de vuelta? No, eso es el 8 de julio. Es la previa a una fecha patria. 8 de julio a las 11 de la noche. Tenemos la placa para ver. ¿Cómo estás bien para ir? Yo como estoy bien, ¿no? Porque hay dress code. Es la placa 29. Ayer se distribuyeron las invitaciones para el Pacto de Mayo, que al final va a ser de julio. Uno intuía que la invitación iba a ser para el 9 de julio, naturalmente, es el Día Patrio. Le copiaron la metodología de adelantar el festejo. Bueno, hay que llevar vestimenta. ¿Por qué traje oscuro? Dress code, traje oscuro. ¿Es un velorio? Ahora les voy a decir. Y la invitación es para el 8 de julio en Tucumán a las 11 de la noche. En la Casa Histórica de Tucumán. La previa. Pero... Bueno, está bien. Uno diría que es la previa. Otro que es como el para cumple, empezar, claro, como el cumple que te invitan antes para celebrar a las 12. Para empezar la salida a las 11 de la noche estamos grandes. ¿Quienes tienen más sensibilidad con lo esotérico? No me digas ahí. Eso. Dicen que si uno revisa el tarot... No digas eso. Las fuentes esotéricas de Adrián me superan. No. Me Yo digo, superan. es un dato que Karina Milei tiene sensibilidad por el tarot y por lo esotérico. Bueno, si arrancás antes y de traje oscuro, ¿qué pasa? Si arrancás antes y con traje oscuro, ¿qué pasa? No arrancás antes. Arrancás a la hora que te indica el tarot que tenés que arrancar un acto que vos querés que tenga determinadas consecuencias. Se le están suicidando las neuronas en este momento a Ari. Las estoy viendo como se le vuelan de la cabeza. Karina es la que arma este acto, es la que definió la hora y lo definió con las runas en la mano. Bueno. Lo definió con las runas. Ustedes maten al mensajero si quieren, ¿eh? Se atragantó, Laura, mirá. Pero lo decidió con las runas en la mano. Chao, amigos. Le voy a contar un presidente que también decidía con las runas en la mano. No. Chau.